Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. ¿Bien? ¿Qué han hecho? Clases y tareas. ¿Clases y tareas nomás? ¿Todos los días? ¿Hasta los fines de semana? Todos juiciosos. Ah, bueno, sí, ustedes sí les toca PTI los sábados, ¿no? Por eso, pero hay que pereza, solo Todos trabajos los- y trabajos. ¿Y todos los sábados tienen PTI? No, solo el primero y el último del mes. Ah, bueno, pues tampoco es que sea tanto. Pero sí les dejan bastante trabajo. A veces no. Todos los días de clase de PTI nos deja trabajo esa vaina. Bueno, pero pues la idea es que los tomen ahí para aprender, ¿no? Listo, esperemos que se conecten un poquitico más y ya empezamos la clase. Listo, mientras ya te... Uy, ¿por qué hay tan poquitos? ¿Será que se quedaron desayunando el resto o qué? Es que hay re poquitos. Yo no sabía que Solo hay 8. pues empiece la clase con los 8 que hijo de madre. Pero todos digan, ay, profe, ¿qué estamos haciendo? Profe, profe, pero... Pues le dice, pues la clase empieza a las 10 y se va de lámpara. No, y después es una lloradera. No, yo no sé qué es peor, si hacer lámpara, hacer ama, nada les funciona. Entonces, no, esperemos un minutico, que sean las 5 y ya empezamos clase. Bueno, ya son las 5. Ah, paila ya. Y solo entraron 2. ¿Qué? Bueno, empecemos así. La clase pasada, entonces la idea era abordar el taller 2 y la tarea 2. Entonces, me gustaría escuchar qué hicieron del taller 2. ¿Qué avanzaron? ¿Qué adelantaron? ¿Qué entendieron? ¿Qué pudieron hacer? Entonces los escucho. A ver qué me cuentan. Pero no todos a la vez, que me dejan sordo. No, es que yo por mi parte, no, o sea, sí copié las preguntas, pero no entendí nada. La verdad. O sea, no, baila que re perdido, entonces no. Listo, Yo listo. también quedé bien perdido. Todos quedaron Todos, perdidos. profe. Yo Bueno. que como, cuál es la posición y todo eso. Listo. Ya miramos entonces el taller y adelantamos a ver. Chan, 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 chan. ¿Qué Por mi actividad parte, era? profe, todo está bien. Bueno, hay alguien que lo hizo bien. O parece que lo hizo bien. Décimo A. Vamos en la clase 3 y 4, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno, listo, ñerito.
Listo, dice, de la actividad 1 de la clase pasada, responda cómo puede calcular el término n de la secuencia. Uy, fue madre. Qué ¿Cuál locura. es el término N? Vamos a- Sí, sí, sí. Sí, Lo de profe, la... eso sí. Listo, vamos a la primera secuencia. ¿Alguien recuerda cuál es la primera secuencia que había? La de 4, 11, 18, 25. Era la secuencia de 7, ¿no? Listo, y ya sabían cómo avanzaba eso y cómo era que se cambiaba de término a término. Cuando hablamos de término, ojo, entonces aquí voy a empezar a hacer una explicación breve para que lo comprendan un poco. Y es, en una sucesión hay infinitos términos. Cuando hablamos de sucesión hablamos de una serie de números que tienen un orden, ¿sí? Están establecidos por un orden. Por ejemplo, la secuencia que tenemos de números es una sucesión de números. ¿Sí la ven? Ahí la estoy rayando en pantalla. ¿Sí? Y cada valor numérico que esté ahí presente es un término. Entonces el 4 es el primer término de la sucesión. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos van claros? Sí, sí, sí. ¿Cuál sería el segundo término? eh, Segundo término. 11. 11. Perfecto, 11. Acá lo voy a escribir 11. Listo. ¿Alguien me 12. puede decir el quinto término? Este no va. Este no es término de la sucesión. Acá sí, este no va término. Listo. El quinto, ¿cuál es? 32. 32. 32. Listo, perfecto. El sexto, para complementar acá. 39. 39, sí señores, 39. Listo. Entonces vea que ya están entendiendo más o menos bueno, no, ya están comprendiendo un poco más qué son esos de los términos, ¿no? Vemos que son los números que componen a la sucesión y van en orden. Entonces término 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Y podemos seguir la cantidad de términos que hay. ¿Podemos sí, seguir con más obvio. términos? Sí. ¿Alguien me puede decir hasta qué término podríamos ir? Hasta el infinito. Infinito. Ustedes están hablando de algo que se llama, pues que parece, es infinito, ¿cierto? Ahí podemos seguir de 7 en 7, de 7 en 7 y puede seguir y dele, ¿cierto? Y todo el tiempo podemos seguir. Entonces, cuando hablamos de n, hablamos de un término así, de ese estilo. ¿Cuál podría ser ese fin o cuál podría ser ese término último? ¿Cuál podría ser ese último término que existe? ¿Cómo podríamos expresar eso? ¿Cómo podríamos hablar de eso? Infinito, pues baila porque siempre se puede seguir. Pero en matemáticas, entonces, ojo ahí, acá en la matemática tiene una herramienta que ustedes de pronto habrán venido trabajando, pero no, de pronto no han sido tan expertos, pero pues la idea es irlo puliendo y mejorando, de alguna manera de poder escribir eso. Por ejemplo, ustedes ya han dicho cositas frente a esa secuencia. ¿Qué han dicho de esa secuencia? ¿Cómo va esa secuencia, por ejemplo? ¿Qué han podido decir ustedes de esa secuencia? Es que va a ser Tabla del 7 más 4. La tabla del 7 más 4, va de 7 en 7, ¿cierto? Ahí han dicho bastantes cosas. Por ejemplo, ¿alguien me podría decir cómo podría encontrar un término de estos con esas condiciones que ustedes han puesto? Yo planteé una ecuación ¿Cuál fue? que es 7 más n, bueno, multiplicado por n, que es el término que buscamos en la secuencia, más 4 menos 7. Bueno, omitamos la n por el momento. 7 por algo, ¿cierto? Más 4, ¿sí? Sí, menos 7. Menos 7. ¿Todos comprenden o hay alguien que no comprenda? Sea honesto, hable, escriba, ¿sí? Comunique. ¿Qué entiende o no entiende de pronto dónde salió este 7 por algo más 4 menos 7? ¿O todos entienden de dónde salió? Pues usted lo explicó la clase pasada. ¿Cierto que? Bueno. Pero pues bueno, si hay alguien que no, pues que sea honesto y nos diga, profe, no, yo todavía no entiendo esa vaina, esa chorrada. Listo. Pero bueno, aquí la idea es que, ¿cómo hago yo para encontrar cualquier término de esa sucesión en este sentido? ¿Qué debo hacer en este espacio en blanco? ¿Qué debo poner para poder encontrar un término? El término bueno, el número del... ¿Cómo le digo? Eh, Como les haga, acá interpretamos entre todos. bueno, o sea, si queremos encontrar cierta posición, debemos poner el número de esa posición. Listo. Bueno, término o posición. Entonces vamos a hacer acá. Término y posición los vamos a poner como algo que es igual, ¿listo? Término y posición es exactamente lo mismo. Entonces acá
Por ejemplo, el 4 es la posición 1 o término 1. 11 es la posición 2 o término 2, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de término posición, nos vamos a referir de lo mismo. Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, si queremos encontrar la posición 3, pues entonces simplemente ponemos un 3 y operamos, ¿cierto? 7 por 3, 21, ¿cierto? Y 4 menos 7 da menos 3, ¿sí? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Listo. ¿Y 21 menos 3? 18. 18. ¿Qué término dijo que íbamos a encontrar? Bien, está ahí. Término 3. Ese, el término 3 o la posición 3. ¿Cuál es la posición 3? ¿Qué número tiene? Efectivamente, el 18. Vea que entonces, ese término n me está refiriendo a que yo puedo buscar cualquier término o el último término, por así decirlo. Pero ¿Cómo? Entonces, ¿sí? ¿Qué vas a decir, Joan? Sí, siga, no, siga. Joan, dígalo, todo bien, no hay problema. Siga. Todo bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues entonces, acá, en vez de tener un término, lo que vamos a tener es el término n. Esto es n, ¿sí? El último término, la forma de encontrar la posición del último término va a ser de esta manera, ¿sí? Voy a multiplicarlo por 7 porque crece de 7 en 7, le sumo 4 porque empieza en 4 y le resto 7 porque en la primera posición no es el 7, ¿sí? Es más o menos lo que están diciendo. ¿Hay preguntas ahí con respecto a lo de n? Si las tienen, háganlas. Me gustaría saber. Por ejemplo, Valentina, ¿entendiste o hay preguntas? Sí, pues n es la posición o el término que Ujú. necesitamos buscar. Entonces, por ejemplo, si el término que necesito está en la posición 11, pues multiplicaría 7 por 11 más 4 menos 7, que sería pues menos 3, y ese sería el resultado. Listo, perfecto. Entonces ese sería el valor de la posición 11. ¿Sí? Y así podríamos hacerlo con cualquiera. Entonces, cuando hablamos de término n, nos estamos refiriendo a cualquier término de la posición. Vea que acá, ya acá están todos los condensados, todos los valores de términos, del 1 al infinito. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a un número infinito. Es Y, una pregunta, sí, dime yo. pero ya va más allá. O sea, es que el primer punto y el tercer punto son casi iguales, creo. Porque, ¿qué dice el tercer punto? Dice, ¿cómo haría para calcular la posición n? Sería lo mismo, ¿no? Exactamente, sí. Ah, ok. Listo, gracias. Listo, entonces pues, nos vamos a tarea. Entonces, de la actividad 1 de la clase pasada responda, ¿cómo puede calcular el término n de la secuencia? Listo, entonces ahí ustedes ya buscaron una forma de calcularlo. Es más, esa explicación que de pronto surgió la clase pasada, que decían, pero vea que eso va de 7 en 7, o sea que yo puedo multiplicar por 7, o sea, la tabla del 7, ¿cierto? Que le tocaba sumarle 4 porque había un 4, o sí, bueno, y restarle el 7 porque el 7 lo iniciaba. Eso era lo que debía ir en ese primer punto. ¿Sí? Sería una forma de escribirlo también. Y en la actividad 3 decía, bueno, pero no va a quedar actividad 3. Acá es de cada actividad. Desde la actividad 2, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Alguno tiene alguna idea? A mí, ahí, presente, de pronto. ¿Alguien recuerda cuál es la secuencia de la actividad 2? Sí, pues era lo de la suma de los 10 números, luego la suma de los 20 y así. Listo, perfecto. ¿Alguno podría encontrar cómo encontrar esa suma para cualquier número? Por ejemplo, en el primer término, supongamos que entonces usted solo suma el primer número, que sería 1, ¿sí? En el segundo sumaría los dos primeros, que sería el 1 más el 2, que viene siendo ¿cuánto? 3, ¿cierto? Y obviamente así se va a ir todo el tiempo. Entonces en la posición 3, pues va a sumar los 3 primeros. En la posición 4 va a sumar los 4 primeros. ¿Alguno tiene alguna idea de cómo encontrar? O de Yo le dije pronto la clase pasada, ¿no? de pensarnos cómo, bueno, ahí ya surgió una idea, pero entonces materialicémosla, pensémosla, ¿cómo sería esa ecuación o cómo sería esa forma para encontrar
cualquier término de la sucesión. ¿Cómo haríamos para poder hablar de eso que está ahí, de esa sucesión que aparece, ¿cierto? En términos generales. Entonces, complementemos. Profe, ¿podría explicar otra vez lo de la actividad 2, lo de la Ah, listo. Entonces, en la actividad 2, ¿se acuerdan que tocaba sumar números consecutivos? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Listo. Entonces ahí estoy escribiendo, por ejemplo, para el término 4, entonces para poder encontrar el término 4 o la posición 4, pues ¿cuántos números debería sumar yo? Según lo que estoy diciendo. ¿Cómo, pues cómo, cómo? 4. ¿Cuáles? Específicamente, ¿cuáles? Diga. Pues 1, 2, 3 y 4. Listo. ¿Cuánto da eso? Háganlo ahí. 10. Listo. Entonces, dense cuenta. Ay, acá quedó pegadísimo. Control Z. Bueno, ahí saben que, bueno, voy a volver a escribir acá como 4. Separémoslo con el guión. 4 es 1 más 2 más 3 más 4. Igual a 10. Entonces, por ejemplo, los términos de la sucesión en este sentido, de esta sucesión que está apareciendo, entonces van dados de la siguiente manera. La suma de los números. El primer término sería 1, ¿sí? Porque solo sumo el 1. El segundo término, ¿cuál sería? 3. 3. Porque solo te sumo el 1 y el 2. El tercero, pues sumo el 1, el 2, el 3, sería el 6. Y el cuarto sería el 10, ¿sí? Los que estamos tomando como términos los voy a encerrar en amarillo. Entonces, lo que estoy diciendo que son términos son esos de acá. Primer término, los valores de los términos. 2, 6 y 10. ¿Listo? Y están dados por las posiciones que están acá. 1, 2, 3 y 4. ¿Y puedo seguir con las posiciones? Sí. ¿Y puedo seguir con los términos? También. Sí. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo entonces, sabiendo que existe un término llamado n, ¿cierto? Porque n significa cualquiera o el último término o el infinito, como lo quieran llamar ustedes. ¿Cómo haría para encontrar cualquier valor o el término n de esa sucesión, de esa secuencia? ¿Qué regularidades tiene? ¿Qué es lo que pasa ahí con esa secuencia? No, ni idea. ¿Alguien recuerda qué planteamos para encontrar, por ejemplo, cualquier valor rápidamente? ¿Se acuerdan que dijimos, debe haber alguna forma de calcular suma de muchos números consecutivos de una manera rápida? No, Multiplicar. Multiplicar qué. Bueno, Sí. recordemos, hagamos un ejemplito rápido. yo hice, pero, perdón, si me interrumpo. Yo acabo de mirar y hay una forma de encontrar pares impares. Impares, ya te la explico. La de los pares sería sumar el primer número, que sería el 1, más el último número, dependiendo de la secuencia, sería 100. Pues ya saben todo esto, igual 101. Y como esto se repite 50 veces, pues solo sería multiplicar 50 por 101. En el caso de que sea un número impar, en vez de que sumemos el primer número con el último, sumamos el 2 con el último y al final de todo esto multiplicamos por la cantidad del último número, por la mitad de la cantidad del último número y le sumamos el 1 y ese es el resultado. Listo. ¿Qué? Ya sé que algunos dijeron como, what the fuck, esta vaina, ¿cómo se come? Esto no se entendió. Listo, pues obviamente porque a veces con solo oírnos no entendemos, ¿cierto? Bueno, voy a mirar qué está, bueno, voy a dejar de compartir un momento pantalla, no. Sí, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Espérenme un momento. Vamos a hacerlo en un Word que es más blanquito. ¿Quedaron perdidos algunos? ¿O todos? Pues es que no entendí lo de pares, impares y que Listo. Vamos el vamos último a interpretar número toda esta vaina es rápido. Listo, entonces, lo que está diciendo Andrés es, ya todos entendieron la forma de la secuencia, de cómo se arma la secuencia de números, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, bueno, voy a hacer la siguiente pregunta entonces, ya que están tan charladores que me dejan sordo de tanto hablar. ¿Me escuchan?
Hagan gestos si me Sí, escuchan. sí, ahí se escucha, Eso. sí. Listo, perfecto. Es que ya siento que no me están escuchando. Listo. ¿Qué término de la secuencia voy a armar en este momento? Con lo que escribí ahí. El 10. décimo. Listo. El 10º término o el 10, sí, bien, perfecto, lo tienen claro. El 10º. Y lo que estamos diciendo es, bueno, ¿y cómo hago por armar ese término 10 o cómo hago por armar ese término? ¿Qué pitos toca aquí la vaina? ¿Cómo vamos a hacer eso ahí? Entonces Andrés dijo, vea, la clase pasada en algún momento socializamos y en la socialización hablamos de que había una forma para poder sumar esto de forma rápida. ¿Alguien recuerda cómo era? ¿O se les fue la paloma? Yo, Pues era lo que estaba diciendo él, ¿no? Que tenía que sumar el primer número con el último y luego algo así. el Listo. primer número con el último y la mitad exacta del número mayor, o sea, el número que buscamos. Por ejemplo, si es 100 sería 50 y Sí, multiplicamos sí, el así. resultado de la primera suma por 50. Listo, vamos a hacerlo así. Están viendo que estoy uniendo, ¿sí? De a parejitas. Sí, sí, sí. Me dicen si queda alguna pareja, si queda algún número solo en este caso. No porque es par. Listo. Entonces vea que acá ya empezó a hablar de pares e impares, ¿sí? Entonces es par, entonces todos quedan juntos, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Listo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo los junté? 1 con 10, 2 con 9. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué tienen en común esas parejas? El resultado. ¿Cómo así, Valentina? Sé más explícita. El resultado. Que digamos se suma 1 más 10, 11. 2 más 9, 11. 3 más 8, 11. Así el resultado pues es lo que tienen en común. Listo, entonces dése cuenta. Las parejitas al sumar cada parejita, el resultado es 11. Yo lo voy a escribir acá abajito. El resultado de todas las parejas da 11. Listo. ¿Cuántas parejas son? ¿Cuántas parejas se formaron? 5. 5. 5. ¿Alguien puede decirme desde esos 10 números cómo podríamos saber? Por ejemplo, que fueran, no sé, 100. ¿Cuántas parejas se pueden armar rápidamente? Alguien que me diga si son 100. 50. 50. 50. Si son 30, rápido. 15. 15. Si son 70. 35. 35. ¿Por qué razón? Pues Porque la mitad. Perfecto, ¿cierto? Si arman parejas, obviamente se arman la mitad del grupo completo, porque se arman 2 grupos. Bueno, ahí entendieron, ¿cierto? Se arman 2, la mitad, la mitad. Perfecto, entonces acá estamos diciendo, vea, sabemos que cada pareja vale 11, por ende, si yo tengo 5 parejas, pues yo puedo hacer 2 cosas. La primera, sumar las 5 parejas, ¿cierto? ¿O qué más podría hacer? Para hacerlo más sencillo. Multiplicar. Multiplicar, ¿qué? Pues multiplicar. El 11 que vale cada Resultado pareja, por el el número de resultado de parejas. la pareja, sí, el resultado de la pareja que es 11 por la cantidad de parejas, que son 5. Ajá. Y eso me daría la cantidad como tal, ¿cierto? Me daría el resultado. ¿Cuánto es? 55. Y ustedes que hicieron el ejercicio cuando lo hicieron a mano en calculadora, como lo han hecho, les dio lo mismo, ¿cierto? Hasta ahí todo claro. Sí. Listo, perfecto. Con eso que ya están entendiendo un poco más. ¿Quieren entender de los impares? ¿Hablamos de los impares? ¿Sí? Sí, sí. Listo, hablemos de los impares. Sí, Vamos a güey. hacer. Denme un número que no sea tan grande para no escribir tantos números. Impar. 7. 7, listo. 21. Le digo no tan grande. No de todos los números que escribir. Claro, como usted es la que no escribe. Si no es el profesor. Yo espero que estén tomando nota por lo menos de esto. Listo. Del 1 al 7. Lo mismo. Hagan el mismo. El mismo. ¿Podrían hacerlo de la misma manera? Armemos No. parejas. Pero se pueden armar parejas, por ejemplo. Sí, se pueden armar parejas. Lo que yo le dije ahorita. Se Listo. puede desde el segundo número hasta el Uno. séptimo, o sea, 2,7, 3,6 y el Pero queda 1 uno se lo solito. sumamos al final. El 1 se lo sumamos al final. Bueno, yo lo voy a armar diferente a las de Andrés. Los voy a armar así. Voy a ir de inquisidor y las voy a proponer así. Así, igual. Primero con último y así. Y vamos a dejar un número solo. ¿Qué número quedó solo? ¿El que está en dónde? ¿Ubicado en dónde? 4. Y la mitad.
En la mitad, ¿cierto? El que quedó en la mitad está solo. Sí, Listo, sí, ¿cuántas parejas? Entonces lo mismo. ¿Cuánto suman las parejas? 8. 8. 8 suman las parejas, perfecto. 8. ¿Y cuántas parejas tenemos? 3. Entonces puedo multiplicar por 3. ¿3 es la mitad de 7? No. No. No, ¿cierto? Porque es 3,5. Sí, sí, ¿Qué sí. debería hacer ahora para poder encontrar entonces el valor? ¿Qué me faltaría? Ya sé que 8 por 3 y falta un número por sumar. ¿Cuál sería? El 4. 4, 4. 28. El 4. ¿Sí? ¿Y cómo identificarían el 4? ¿Cómo harían para identificar el 4? Porque ese 4 ¿de dónde sale? ¿Cómo podría salir? Si es 7, por ejemplo, si es 9, ¿cuál sería la mitad rápido? Calculen rápido la mitad. ¿Cuál sería el número de la mitad? ¿Cómo lo calcularían? 5. ¿De qué? Del ¿De 9. qué? Del 9. Del Ese es fácil 4. porque lo cuentan. Es de la mitad. 4,5, algo así, ¿no? No, pero el que queda solo, si armáramos parejas, a eso me refiero. Ah, entonces me toca ser más explícito. Si 5, armáramos ¿no? parejas, ¿cuál es el de la mitad? 5, ¿no? 5 dice. Sí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que hay 5? Sí. Listo. Si lo hiciéramos con un número más grande para que sea más complicado, 25. ¿Cuál sería el de la mitad? Por ahí el 7. No, Un ¿cómo? 12. Calcúlenlo. ¿Cómo lo calculan? La pereza. Porque lo estamos haciendo contando, ¿cierto? Pero no, existiría una otra estrategia matemática más rápida para poder hacer ese conteo. ¿Cómo lo podrían hacer? Pues dividiendo, ¿no? ¿Cómo? Cuéntanos. ¿Qué La número mitad. dijo, profe? El 25. Se Ah, divide pues, en 2. 25 La dividido en mitad 2. es el 13, profe. listo. Entonces dice, saco la mitad, que es 12,5. Y tomo el siguiente. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, 12, 13. Entonces tomo el siguiente, 13. Sí, y funciona con el del 7, miremoslo. La mitad de 7, 3,5 y tomo el siguiente, 4. Listo. Hagámoslo con otro número rápido. Entonces con el 99. ¿Cuál sería la mitad? El número de la mitad de esa secuencia. ¿Con qué? ¿Con qué número? Con 99. 28. Ah, no. Háganlo. 45. 45. No sé. Es 45 dicen. 45. ¿Sí? ¿Seguro que es 45? No creo. ¿No es 49? Oiga, Tiene que ser. el profesor pregunta y se ponen a dudar. Si están seguros, díganlo. Tiene que ser. No, pero es Haga que. la división. Profe, Haga porque la- la mitad de 99, mire. ¿Cuánto es la mitad de 99? Díganos. Así. 49,5. Sí. 49,5 o 48. Sí. No, 49,5. Lo hice en la ¿Segura? calculadora. Estaba recto. 99 dividido 2. Ah, 49. listo. Es 49,5. O sea que ¿cuál sería la mitad, el número de la mitad? 50. Ojo, entonces es 50, no es 49. Ojo. ¿Sí? Entonces ahí tiene que tener la sabiduría. Ah, Pero ya saben cómo encontrar el número de la mitad. ¿Cierto? Dividen en 2 y toman el siguiente. Listo. Entonces en este caso le sumarían ese número. Voy a escribir acá la suma. Suma más 4. En ese sentido. Pero solo con impares, ¿no? Porque pues solo los impares dan 0,5. Sí, eso fue lo que en algún momento hablamos. 8 por 3, 24, más 4, 28, ¿sí? ¿Me confirma? ¿Sí se ve una operación? 8 por 3, 24 Sí, sí, sí. y 4, 28. 28. Listo. Sí, es 28. Entonces, Seguro, pues, se supone que la suma de esos primeros 7 es 28. Pero venga, intentemos sacar una para las dos. Vea que se parecen, ¿cierto? Se parecen ahí. Solamente que en una, pues obviamente no tenemos un número par. Yo les voy a decir, voy a ir de soplón, voy a irme de soplón en esta clase. Entonces voy a decir, ¿qué pasaría si en vez de pensarnos en sumar ese número que nos sobró en los impares, más bien nos preocupamos solo por la mitad y multiplicamos por la mitad realmente? ¿Sí me hago entender? No. O sea, si ven que arriba formamos 5 parejas, que viene siendo la mitad de la secuencia de los 10. Entonces miremos la mitad de los 7, ¿cierto? Como secuencia y miremos cuánto daría, por ejemplo. ¿Será que sí da lo mismo? O sea, lo que estoy diciendo es, tenemos 8 que es la suma del 1 y el 7, o del 6 y el 2, o del 5 y el 3, ¿cierto? Y no lo voy a multiplicar por 3 parejas que se formaron, sino por 3,5. Porque Profe, un número solito, espere, un número profe, solito es la mitad de ¿qué? ¿De una pareja, sí o no? ¿Cómo es que se le acabó? Que si, se me fue la paloma, ¿sí? Que si
3,5, ese coma 5 podría ser la mitad de una pareja, por ejemplo. O sea, un número de la pareja. ¿Sí me hago entender? Sí, pero igual no alteraría el resultado. Ya ¿Será sé que sí? cómo, ¿Será que ya sí? sé cómo. Miremoslo así, 3,5. Siento yo, o sea, por lógica, no sé Pues qué es. probémoslo. ¿Qué Profe, vamos a perder, señor Andrés? me acabo de dar cuenta que 7 por 4 da 28. Pero bueno, ¿y cómo encontraría eso para cualquier número? Eso funciona por 7 por 4, pero ¿y para cualquier número, gordita? ¿Será que funcionaría? Aunque A ver, será que con el 9, por después de hacer ejemplo. la división, después de hacer la división del primer número, o sea, después de sacar la mitad del número que queremos encontrar, y como es un 3,5, yo creo que lo aproximamos al siguiente número y nos daría el resultado. Bueno, habría que pensárnoslo. Intenta hacerlo con el 9, Andresito. Pero miremos esta que propongo yo, a ver qué les parece. Entonces, como sabemos que, por ejemplo, en los pares es la mitad, la cantidad de parejas, pues voy a decir, pues pongo 3,5 porque hay 3,5 parejas. Lo que pasa es que falta un número para completar otra pareja. ¿Sí o qué? O sea, solo Sí, sí, tengo sí. media Sí, pareja. Ese sí 0,5 sirve, significa medio pareja. Miren cuánto Sí. les da esa multiplicación. profe, sí sirve. ¿Sí funciona? Sí. ¿Analogía? Hagan la multiplicación en calculadora, eso no me pongan a cacharrear. 8 por 3,5, rápido, así. Ay, sí, sí, a 28. Sí, da Listo. 28, sí. Pruébenlo con otro que ustedes sepan y lo pueden probar. Y pruébenlo con varios si quieren. Dense cuenta, entonces vea que acá ya generalizamos, acá ya tenemos para los pares y los impares la misma, ¿sí? Entonces, coger la suma del primero y el último, ¿cierto? Y multiplicarlo por la cantidad de parejas y se acabó. Chao. Sale. Sea par o sea impar, funciona. ¿Sí? Espere. Un momentico. No las creo, no le creo, profesor. Se No, está sí, es que yo mintiendo. estoy haciendo las operaciones. Pero es, o sea, la cantidad de... La No, la suma, cantidad lo de parejas. normal, la suma Oye, normal O sea, la suma ¿cómo? de las parejas por la mitad de la cantidad De de números que parejas. tenemos. De No, números, de de números que números. tenemos, sí. Listo, listo, listo. Listo, hágalo a ver. O sea, como si fueran pares. Tómenlo como si fueran pares, pero entonces obviamente la mitad de los impares le va a dar un número decimal, que es 0,5. Siempre le va a dar 0,5. Algo 0,5. Pero venga, porque da igual. Porque El- se escuchó cuando dije ese 0,5 representa media pareja. Sí. Media pareja. O sea, el número que está acá, el solito, media pareja. Faltaba la otra mitad de la pareja. O sea, un 1. Y por eso funciona. Ah, Claro, es media pareja que estoy quitando ahí. Es la media pareja. Claro, es más, si usted se da cuenta de la mitad del 8, vea. ¿Qué pareja está ahí? La mitad del 8. ¿Sí se dan cuenta? Hagámoslo con 9, verá. Es que es muy bueno. Eso es lo bonito de esta cosa. Es una cosa. Ya lo hice. Por 9. ¿Y cómo le dio? 45. Sí, está bien. Listo, vamos a ver lo que decíamos. Entonces, si armamos parejas, el de la mitad va a ser 5, ¿cierto? Y 1 más 9, 10. ¿Cierto? 1 más 9, 10 y la mitad tome 5. Ahí está, ¿sí ven? Media pareja. Media pareja, o sea, medio número, 0,5. ¿Sí ven? Siempre va a ser la mitad. Entonces, al ser siempre la mitad del número que vamos a multiplicar, que en este caso sería el 1 más el 9, que es el 10, la mitad, pues obviamente ahí está el 0,5 representando esa mitad. Por eso funciona. Listo, con eso que ya entendimos un poco más, ¿cómo encontrarían el término n? Pues haciendo la misma ecuación que está ahí. Pero bueno, ¿y quién sería n? ¿Cómo pondrían a funcionar la n ahí? ¿Qué Pues sería la n? Pues no sería el resultado de No. la Recuerde suma. que Sería el 8, ¿no? será. Pues creería yo, porque el 4 o el 3,5 no puede ser. Bueno, intentemos escribirlo. Entonces, si fuera el 8, entonces el 8 o el 10, o bueno, entonces sería n por algo, ¿cierto? Algo, ¿n por qué? Por la cantidad de parejas que salen. Pero ¿cómo hago para calcular la cantidad de parejas dependiendo quién sea n? Aquí tendríamos que pensarnos eso. ¿Sí me hago entender? Sí. Claro, ya n ya es la cantidad del número. Es más, no, recuerde que n es el término. Por ejemplo, si vamos a calcular 10, ¿cierto? ¿Qué deberíamos hacerle a la n? N es 10, por ejemplo. ¿Qué le pasa a la n? Se suma. ¿Qué se suma? ¿Qué se le suma? Espere que ya me perdí.
Los puse complicados, complicados. Recuerde que n es el término, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo esa secuencia inicial, sería 10. Si estuviéramos haciendo la del 7, pues sería el 7, si no sería la del 9. O cualquiera. Pero ¿cómo sería? N representa ese número. Va a valer ese número, por ejemplo, 10. ¿Qué tendría que hacerle a ese n para que les diera, pues obviamente, el resultado de la suma? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espere. Ya saben que, por ejemplo, ustedes multiplican, por ejemplo, en la de 7 multiplicaron un 8 por un 3. Ujú. Ya saben de dónde salieron. Bueno, es más, 8 por 3,5. O arriba multiplicaron 11 por 5. ¿Sí? Ya saben de dónde salieron esos valores. ¿Cierto? Ujú. Y estamos jugando con el término, por ejemplo, acá el término era 10, ¿cierto? Porque era la 10ª posición de la secuencia. Por eso tomamos 10 números. Acá fue 7, acá fue 9. N va a ser ese término, ese valor. ¿Qué deberían hacerle a esa N para que les dé el valor? Por ejemplo, basen en el de 10, o en el de 7, o en el de 9. ¿Cómo lo harían? O en el que ustedes consideren. Igual debe funcionar para todos. ¿Qué deberían hacerle? Tratar a ese término N. Sacarle la mitad. Bueno, por acá hablan de la mitad. ¿Cómo se escribe la mitad de algo? ¿Cómo se escribe en matemática la mitad de algo? Un guioncito, un dos. ¿Dividido en 2? ¿Sí? Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a escribirlo por acá a un ladito. Entonces, ustedes dicen la mitad, n dividido en 2. Listo, ¿la mitad es quién? La mitad es el valor por el que multiplico, ¿cierto? ¿Sí? O sea, Sí. lo que significa acá 3,5, o lo que significa 5, o lo que significaría en el 9, 4,5, ¿sí? ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, n medios, eso es lo que están diciendo. Perfecto. ¿Qué más harían? ¿Qué más faltaría para poderla tener? Ahí ya está, ¿no? Creo. ¿Será? O sea que reemplacemos valores. Por ejemplo, voy a dejarla ahí No, escrita. espere. ¿Hay alguien que no No esté sé, ya, entendiendo? no sé, ahí ya está, creo que sí. Entonces supongamos que vamos a tomar la del 10. Entonces sería n vale 10 por 10 dividido en 5. Dividido en 2, perdón. No, no, ah, ¿No? o sí. ¿Qué le faltará? ¿Será que le falta? ¿Se parece a lo que está arriba? Vea. No, ¿Qué le faltaría a eso? ¿Qué le faltaría? Ahí hay un punto clave, un plus. Y ya con eso quedaría perfecto. las parejas. No, las parejas ya están, ¿no? No son estas de acá. N medio son las parejas, ¿no? La cantidad de parejas que hay, vea. Son 5, pero es que ahí Son se está 5. dividiendo y arriba se está multiplicando. No, pero vea. Cuando usted resuelve esto, le queda 10 por 5. 10 dividido en 2, 5. Ahí ya le queda 10 dividido en 2, 5. Sí, o sea, ese n medio lo que está representando es el 5 completo. Todo esto es Sí, paréntesis. Eso va, si quiere, en paréntesis para que no pierdan ahí la cuestión. sí, pero igualmente no da 50. ¿Qué les faltaría? ¿Qué les falta ahí? De 50 arriba en el 11 por 5. ¿Qué les faltaría? O en el proceso, vea. ¿Qué pasó acá en este proceso? ¿Por qué apareció ese 11? ¿De dónde apareció? Porque le está ¿Cómo sumando apareció el 8? ¿Qué le suma? ¿Qué suman? En todas, el ¿qué primero, es en común? ¿Qué el suma? primero, el ¿Y primer el número primero quién es? es el 1. El 1. O sea que ¿cuánto debería sumarle a la n? 1. Ah, bueno, entonces vea que n más 1 por n medios. Vamos a ver si es verdad. Entonces acá sería 10 más 1 por 10 dividido en 2. Entonces esto da 11 por 5 y 11 por 5 es 55. Ya que ya funciona. O sea que esa expresión de acá arribita de n más 1, ¿cierto? Voy a ponerlo en paréntesis también. Ahí, listo. Eso es la forma de encontrar ese término, el enésimo